versos, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torá. Bendito seas tú, Adonai, dador de la Torá. Nos decimos amén. Amén. Muy bien. Toda, estimado hermano Pablo, bueno, vamos a pedirle a otro hermano que se encargue de la lectura de la Torá. Hermano Edibardo, por favor, ¿será que usted puede hacer la lectura de la Torá? Sí, hermano. Un momento. Entonces, vamos a irnos a Devarim, capítulo 16. Verso 18. Adelante. ¿Lo va a colocar en el computador o lo leo de la... Espera. Aún no me sale en la pantalla. Parashá Shoftim. Jueces y oficiales designarás en todas las ciudades que te da el Eterno tu Dios para tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No pervertirás la justicia, no serás parcial y no harás soborno, pues el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras justas. La rectitud buscarás para que vivas y poseas la tierra que te da el Eterno tu Dios. No plantarás para vosotros un árbol idolátrico, ningún árbol cerca del altar del Eterno tu Dios que harás para ti, y no erigirás para vosotros una columna que el Eterno tu Dios odia. Muy bien, bueno, vamos a... Disculpen, ahora sí. Vamos a quedar en esta parte. Todavía la primera liga continúa, pero está en el capítulo 17. De todas maneras, vamos a quedarnos en esta parte. Vamos a ver algunos comentarios de Rashi. Vamos a ir tratando de ver primero qué es lo que dice Rashi y luego podemos comentar entre todos tal vez algunas enseñanzas que necesitemos. Bueno, entonces nuestro hermano Edibardo estuvo leyendo Devarim, capítulo 16, y el pasaje 18. Y dice aquí, el primer pasuk dice, y te pondrás jueces y policías o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todas tus ciudades, que Hashem tu Elohim te da para tus tribus, y ellos juzgarán con juicio justo. Bueno, el comentario de Rashi entonces nos dice, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuando dice jueces y funcionarios de hacer cumplir la ley, aquí vemos los términos Shoftim, Be-Shotrim. Shoftim, Be-Shotrim significa jueces y policías. Es lo que nosotros podríamos entender. Por favor, denme un minutito, un momento, por favor. Disculpen.
Muy bien, disculpen. Bueno, entonces decía aquí, jueces y policías son jueces que deciden el veredicto, es decir, que van a ser funcionarios alrededor de lo que representa una comunidad, una sociedad. Y dice, son aquellos que castigan al pueblo en cumplimiento de su orden. De la orden, ¿de cuál orden? De la orden de la ley, de la orden de lo que ordena la Torá. Que golpean y atan. No se encuentran en ediciones anteriores, pero dice que golpean y atan con varas y correas, hasta que el culpable acepta la orden del juez, y esto es el veredicto. Y por supuesto esto se considera el veredicto, dice Rashi. Y cuando dice todas vuestras ciudades, significa en todas tus puertas, en cada ciudad. Por vuestras tribus, aquí dice Rashi, esta frase se refiere a te levantarás para ti. Por lo tanto, la comprensión del pasaje es, pondrás jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la Torá para ti, para tu beneficio, para tus tribus en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te da. Para vuestras tribus, esto nos enseña que los jueces deben ser nombrados para cada tribu y para cada ciudad. Esto va a estar en Sifrei Sanedrín 16b. Y juzgarán al pueblo con juicio justo. Cuando dice juzgarán al pueblo con juicio justo, entonces la comunidad de Israel tiene que nombrar jueces expertos y justos para que juzguen con justicia. Y esto también viene de Sanedrín 16b. Ok, esto es lo que dice Rashi. Es muy interesante lo que dice Rashi, pero también podemos aludir otros comentarios que vamos a ir encontrando nosotros de los Jajamim, de los sabios. Ustedes saben que Rashi es un exegeta, ya es un exegeta, un hombre, a Rashi se le denomina el amigo de la Torá. El amigo de la Torá porque Rashi camina por toda la Torá, él detalla toda la Torá. Él trata de dar explicación a toda la Torá. Y los escritos de Rashi son estudiados desde los más pequeños hasta las personas más grandes, avanzadas en edad, obviamente. Y no solamente son estudiadas en nuestra generación, se viene estudiando a Rashi desde hace mucho tiempo. Entonces, Jajamín llaman a Rashi el amigo de la Torá, el compañero de la Torá, y es alguien que lo estudiamos en todas partes, lo estudiamos en nuestras casas a través de los comentarios del libro, de los comentarios de la Torá, lo estudiamos en las comunidades, en las sinagogas, en las casas de estudio, siempre se referencia a Rashi. Sin embargo, también es bueno a veces, es muy bueno escuchar a Rashi, pero también es muy bueno escuchar a otros sabios. Entre ellos también tenemos nosotros el Midrash. Entonces, nosotros vemos que en esta parasha se va a manifestar lo que dice el Midrash, el fundamento del liderazgo judío. Va a haber un liderazgo. O sea, Israel no puede conducirse sin tener una estructura en base a autoridades. Eso de establecer lugares, por ejemplo, para estudiar y donde todos son iguales, todos tienen la misma autoridad, aquí todos somos hermanos, bueno, eso pareciera que no es lo que quiere decir la Torá. Hay que establecer autoridades en la comunidad donde uno vive y también en las ciudades donde uno vive. Pero también en los centros de estudio también tienen que haber niveles de autoridad. Porque de esa manera es que nosotros vamos a establecer vamos a decir así, un caminar más adecuado y no vamos a regirnos solamente por nuestra propia forma de pensar. Imagínense ustedes, si alguien dice, no, yo ya puedo discernir las cosas, a veces escucho a los demás líderes que dicen una cosa, yo no estoy de acuerdo,
todos tenemos capacidad de discernir, y bueno, creo que la forma más adecuada de cómo se deben hacer las cosas es como yo la pienso, y por consiguiente, entonces yo no necesito de autoridades. Yo voy a estudiar, voy a analizar, voy a hacer mis juicios de valor, y bueno, así no se llega a ninguna parte. No se llega a ninguna parte, porque la Torá es más que todo también va a representar una vida en comunidad. Entonces, el Midrash es claro, cuando dice esta parashá, trata de los fundamentos del liderazgo judío. En otras palabras, la comunidad judía en general tiene que tener líderes, tiene que tener autoridades que sepan, por así decirlo, hacer cumplir o regular el comportamiento de acuerdo a la Torá, en cualquier ámbito de la vida judía, ¿no? Puede ser la vida social, la vida laboral, la vida, inclusive la vida espiritual. Tiene que haber estructura. Bien, entonces aquí se le está pidiendo al pueblo de Israel que tenga autoridades. Tiene que tener autoridades. Y es más, se le va a pedir a Moshe Rabenu que él pueda establecer tribunales en cada ciudad de Israel. Y Moshe Rabenu está transmitiendo estas palabras a todo el pueblo de Israel. Dice el Midrash, Moshe explicó que es obligación de Beit Knesset o el Gran Sanedrim asegurar que funcione una corte judicial en cada ciudad de Eretz Israel, como en las ciudades fuera de la tierra donde residas. Sigue diciendo el Midrash, en el tiempo del Beit HaMikdash funcionaba en la tierra prometida el siguiente sistema judicial, y lo traigo, la verdad que no lo pude escribir aquí en el eWord, no lo pude transcribir, me faltó tiempo, hubiese querido mostrárselo, pero lo voy a leer tal y como está aquí en el vamos a decir, en el Midrash, ya, para que ustedes entiendan lo que quiere decir también Rashi. Dice el Midrash, cualquier pueblo con menos de 120 residentes tenía un Beit Din, una corte judicial de 3 jueces. Esto es lo mínimo, si ustedes han prestado atención, lo mínimo, la corte judicial mínimamente tiene que ser de 3, mínimamente. Uno puede ser un Dayan, 2 puede ser un Dayan, pero una corte está compuesto por 3 Dayan. ¿Qué son los Dayan? Dayan es juez. Entonces dice acá, vuelvo a reiterar, dice Shoftim, dice, cualquier pueblo con menos de 120 residentes tenía un Beit Din, una corte judicial de 3 jueces. Estos 3 jueces tenían competencia para decidir sobre disputas financieras, pero no sobre casos relativos a la vida y la muerte. Eso en primera instancia. Segundo, todos los pueblos con por lo menos 120 residentes tenían un pequeño Sanedrín, es decir, una corte compuesta por 23 jueces con poderes para dictaminar veredictos capitales, es decir, para determinar juicios donde la sentencia eventualmente pueda ser inclusive la muerte. Es decir, por ejemplo, en nuestra comunidad todavía no llegamos a 120. Si se tuviera que establecer un Beit Din sería de 3 personas, pero estas 3 personas no tendrían la capacidad de dictaminar sentencias de muerte. Aquí dice el Midrash que en poblaciones donde hay por lo menos 120 residentes, ya puede haber un pequeño Sanedrim, y este Sanedrim inclusive puede juzgar causa, y de acuerdo al juicio de las causas, estos pueden inclusive dictaminarse penas de muerte. Algo más que dice, mire, todo eso dice el Midrash de este pasaje, del pasaje número 1. Luego dice, en el área del monte del templo había 3 cortes judiciales. Un Beit Din de 23 jueces a la entrada del monte del templo. Un Beit Din de 23 jueces a la entrada de la Azará, antesala al Beit HaMikdash.
y el Gran Sanedrín integrado por 71 jueces, incluyendo al Nasi, que es el presidente. O sea, serían en total 71 jueces, y inclusive con el que los preside, quienes se reunían diariamente en la sala del Beit HaMikdash. Bueno, esto también lo vamos a poder ver en Parashá Devarim, cuando Moshe sigue relatando cómo nombró a los jueces. Bien. Entonces los jueces eran apoyados por los Shotrim, y aquí el Midrash dice que Shotrim vienen a ser los policías, quienes ejecutaban las decisiones de los jueces. Un candidato al puesto de juez era evaluado en profundidad en 3 áreas. ¿Cómo se evaluaba un juez? Dice el Midrash que se evaluaba en 3 áreas. Primero, conocimiento de Torah. Entonces, hermano, si usted quiere ser un Dayan, es decir, alguien que va a regular una corte de justicia, alguien que va a decidir causa, va a tomar en cuenta algunas situaciones, y usted tiene que estar formado como Dayan para ejercer un Beidim o ser un juez en un tribunal. Entonces, lo primero es conocimientos de Torah. Bueno, hasta ahí creo que la mayoría de nosotros califica. Todo lo que estamos estudiando Torah estamos adquiriendo conocimientos de Torah. Tal vez algunos un poquito más y otros un poquito menos, pero todos estamos estudiando la Torah. Bueno, puede ser que en parte ya estemos cumpliendo con ese requisito. ¿Qué más? Dice que tiene que tener conocimiento de Torah. Tiene que tener inteligencia. Y además tiene que tener capacidad para juzgar. Si pasaba dicha prueba, tenía todos los demás atributos que son necesarios para un Talmid Jajam, un erudito, quien ya había sido ordenado por una autoridad anterior. Decía, tú eres ordenado juez. Esto era la Shemijá. Entonces, hay que tener conocimiento de Torah, hay que ser inteligentes y hay que tener la capacidad para juzgar. Y como ustedes saben, una persona que estudia Torah no puede estudiar sola la Torah. Usted no, para ser Dayan, usted no puede estudiar solo, por sí solo, es decir, individualmente la Torah. Porque, ¿cómo se va a saber que usted tiene conocimiento de Torah? Usted no va a poder ser, por así decir, evaluado como alguien que tiene conocimiento de Torah. ¿Por qué? Porque aquí es muy interesante, muy importante entender que los Dayan, los jueces, son formados por un rabino. Un rabino le tiene que enseñar la Torah. El rabino va a evaluar si tiene inteligencia y el rabino va a evaluar si usted tiene capacidad para juzgar. Por consiguiente, el rabino lo puede nombrar a usted como un juez. Inclusive el rabino no puede, a veces la capacidad del rabino puede ser inferior a la capacidad que tenga el Talmid Jajam. Por eso el rabino tiene que evaluar estas 3 cosas en su estudiante. Primero, que tenga conocimientos profundos de Torah. Segundo, que tenga inteligencia. Y tercero, que tenga capacidad de juzgar. Si reúne todas esas condiciones, el rabino le transmite una semijá y lo nombra como Dayan, como juez. Como dice aquí el Midrash, tú eres ordenado juez. Algo más que va a agregar el Midrash dice, todos nuestros grandes líderes estaban profundamente preocupados por instaurar la justicia. En su juventud, Moshe reprochó a un yehudí que había intentado golpear a su compañero. ¿Por qué estás a punto de pegarle a tu compañero? Esa fue la intervención de Moshe. Como Moshe fue obligado a escapar de Egipto por haberle pegado a un criminal egipcio, el Eterno lo compensó su amor por la justicia, nombrándolo más tarde el líder del Sanedrín. Es decir, Moshe buscó la justicia, establecer la justicia, y aunque establecer la justicia en Misraim, en Egipto, le costó el exilio, más adelante Hashem en su amor, dice el Midrash, lo compensó nombrándolo el líder, el Nasi del Sanedrín. ¿Y qué fue lo que vio el Eterno en Moshe?
esa necesidad de buscar justicia. Es muy importante tener la capacidad para juzgar las cosas. Es muy importante. Entonces, si alguien quiere ser Dayan dentro de nosotros, de verdad, buena cosa anhela, buena cosa desea. Buena cosa desea. Hay que estudiar mucho la Torá, hay que tratar de ser imparcial, hay que tener capacidad de juzgar, hay que tener capacidad de ser una persona imparcial, de no tener temor a la gente, temer al Eterno y, aunque sea su amigo, juzgarlo para bien en una corte. Y el que no tiene esa capacidad, el que no puede reprochar el que no puede corregir, no puede aconsejar a su amigo, por más conocimiento de Torah e inteligencia que tuviese, no estaría calificado para ser un dayan, un juez. ¿Qué más dice? David, dice aquí el Midrash, David administraba justicia y sedacá para con su pueblo. Esto está en Shemuel Bet, o segunda de Samuel 8:15. Dice, David era un líder del Sanedrín y su general Joab, el jefe de los policías, quien ponía en vigor las decisiones de la corte de David. ¿Qué implica el pasaje cuando dice que David hacía sedacá así como justicia? Según una opinión, cuando un veredicto implicaba la imposición de una multa a un pobre, David ordenaba, reembolsale de mis fondos personales. Así David atribuía, así David distribuía caridad o sedacá al pobre que había perdido su causa ante la corte de David. Sin embargo, David tenía miedo que los hombres deshonestos sacaran ventaja de su generosidad y por ello rezaba, he obrado con justicia y rectitud, no me dejes a merced de mis opresores. Hashem, no permitas que dos partes disputen en un juicio a fin de dividir el dinero que remito a los pobres. Esto está en Teilim 119, Pasuk 121. Bien. Entonces, como vemos, no vamos a leer todo el Midrash, pero como vemos, dentro del pueblo de Israel se necesitan jueces, se necesitan policías. El Or HaHaim, ese libro que les comenté, sería muy bueno si alguien lo puede conseguir. En los comentarios de la Torá del Or HaHaim son muy interesantes, son muy bonitos. El Or HaHaim dice, la Torá coloca en este precepto, junto al mandamiento de hacer una peregrinación al templo sagrado 3 veces al año, para enseñarnos que aunque hay un tribunal supremo en Jerusalén situado a la entrada de los recintos del templo, no debemos simplemente confiar en ese tribunal, pero debe nombrar un poder judicial a nivel nacional. La razón es que el juicio no debe demorarse hasta el momento de las respectivas peregrinaciones. La razón por la que la Torá exige el nombramiento de agentes de la ley se explica en la Pesictá del rabino Eliezer ben Shamua, quien dice que una vez que haya agentes de la ley, tendrá jueces eficaces. Agentes de la Torá, de la ley, estos son los policías, entonces también tendrá jueces eficaces. Si no hay encargados de hacer cumplir la ley para nombrar jueces no es operativa. Obviamente, es verdad. Si no hubiera policías en nuestro sistema, en nuestra sociedad, entonces los jueces no podrían hacer mucho. Se necesita tanto de los jueces como de los policías, de los shoftim, jueces, y de los shotrim, policía, el ente regulador para hacer ejercer la autoridad, son necesarios. El juez no puede ser eficaz si no hay policía. Por lo menos es lo que interpreta aquí el Or HaHaim. Dice, siempre que los israelitas se dan cuenta de que la gente común ignora los fallos de los jueces y los jueces a su vez no pueden hacer cumplir sus decisiones, no tiene sentido tomar decisiones. Y por otro lado, cuando la gente común acepta la aplicación de la ley, se aplica la ley para nombrar jueces. Claro, es decir, cuando el policía cumple su función, entonces se requieren jueces que puedan administrar o que puedan aplicar ese tipo de regulación. Bueno, estas son las opiniones de los sabios con relación a este pasaje.
El Oran Haim dice aquí, por ejemplo, cuando leemos nosotros esta parte, y de hacer cumplir en todas tus ciudades, dice aquí, este es un llamado a las personas que se nombran a los jueces y ejecutores de no pensar que al ver que los han nombrado, no son ellos mismos sujetos a su autoridad. El significado es entonces equivalente a sobre ti mismo. Es decir, de hacer cumplir, dice el Ora Haim, cuando dice aquí, de hacer cumplir la ley en todas tus ciudades, esto implica también a los jueces y esto implica a las personas porque es un beneficio para sí mismo. Cuando dice todas tus ciudades, la razón por la que la Torá escribe todo es para decirnos que cada ciudad y pueblo de la tierra de Israel debe tener un propio poder judicial. El Yalkut Shimoni, dice el Ora Haim, en nuestro verso afirma que nuestro pasaje hace una compensación entre la Corte Suprema y los tribunales regionales. Así como la Corte Suprema tiene autoridad para tratar delitos capitales y dictar sentencias de muerte, también tienen los tribunales regionales. Si están compuestos por un mínimo de 23 jueces, por ejemplo, entonces lo que nos ordena la Torá es que parece estar basada en la palabra que incluye a todos que tienen la misma autoridad. Bueno, esto es un poquito medio complicado de poderlo llegar a entender, pero lo que quiere decir aquí el Ora Haim, que si bien van a haber en todas tus ciudades, van a haber ciudades de menos de 120 integrantes y ciudades de más de 120. Las ciudades de menos de 120 integrantes, por supuesto, no pueden dictar penas de muerte. Pero las ciudades que tienen un poquito más de 120 ya lo pueden hacer. Sin embargo, la Torá no va a excluir a todas las ciudades, es decir, que se tiene que nombrar estos reguladores de justicia, estos jueces, en todas las ciudades sin hacer distinción qué ciudad va a tener aplicación de pena de muerte y qué ciudad no. Es lo que quiere decir, ¿no? En todas tus ciudades, poniendo a un solo nivel el sentido de la justicia. Bueno, son cosas muy interesantes las que plantean estos rabinos y es muy importante. Bueno, esto con relación al pasaje número 1. Antes de avanzar, también podemos aportar un poco más en relación a comentarios, pero quisiera saber si ustedes tienen comentarios, algunos comentarios con relación a la parashá Shoftim. Si ustedes tienen algún comentario que quieran vertir en este momento con relación al primer pasaje, sería interesante que nos los compartan. Si tienen algún comentario, sería muy bueno escucharlo. Algo que ustedes hayan estudiado con relación a esta parashá, ¿por qué es importante tener jueces? ¿Por qué es importante tener tribunales? ¿Por qué es importante tener policías en el pueblo de Israel? ¿No hay opiniones? Bueno, hay comentarios clásicos. Hay comentarios clásicos, lo vamos a encontrar en muchos autores, muchos escritores, muchos maestros de Torá. Y nos van a decir que hay una relación muy fuerte entre cómo está construida una ciudad y cómo se constituye el ser humano. Y esto va a estar muy alineado con este segundo pasaje. No pervertirás la justicia, no mostrarás favoritismos ni aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras justas. Justicia perseguiréis para que podáis vivir y poseer la tierra que Hashem vuestro Elohim os da. Bien, entonces, dicen los sabios, en relación a estos tres pasajes que hemos leído, el 18, el 19 y el 20, dicen los sabios que
bueno, el ser humano está constituido como si fuese una ciudad. Una ciudad en la antigüedad tenía, por así decirlo, puertas de acceso al interior de la ciudad. En ese sentido, cada uno de nosotros estamos constituidos de una manera interesante. No solamente somos templo de Elohim, sino que muchas personas al estudiar al ser humano se dan cuenta también que dentro de cómo está conformado el ser humano, hacia el exterior, así también se pareciera que está conformado el universo. Y es por eso que los sabios que estudian Torah, los sabios que escudriñan estos detalles maravillosos de la Torah, van a relacionar al ser humano como si fuese una ciudad. Como dijimos, cada ciudad tiene que tener puertas que nos conecten la parte interna de la ciudad con el exterior de la ciudad. Así también el ser humano, por ejemplo, en la cabeza misma tiene puertas y portones. Y dicen los sabios que el ser humano es como una menorá. Ustedes saben, la menorá tiene 7 brazos, 2 brazos abiertos muy alejados, luego van acercándose otros 2 brazos, luego se acercan otros 2 brazos y por último hay un brazo central. Entonces los brazos más alejados de la menorá, tanto a la izquierda como a la derecha, vendrían a ser la abertura de los oídos. Los brazos que se van acercando un poco más al centro serían los 2 ojos, hasta ahí tenemos 4 brazos. Y tenemos otras aberturas, otras puertas, que son las 2 fosas nasales que tenemos en nuestra cabeza. Y el brazo central de la menorá estaría constituido por nuestra boca. Pero a su vez, dicen Jajamín, cada uno de estos elementos que conforman precisamente nuestra cabeza, o que están dentro de nuestra cabeza, también constituyen puertas. Puertas de acceso a nuestra ciudad. Puerta de acceso a nuestro ser interior. Y cada puerta debe preservar que dentro del interior todo se mantenga en orden, en justicia y en paz. Entonces, los Jajamín van a decir, así como en la Parashá Shoftim, las ciudades tienen que tener jueces y policías, así también el ser humano tiene que ponerse para sí mismo jueces y policías. ¿Qué quieren decir con eso los sabios? Que nosotros, que tenemos puertas que nos conectan al exterior y que lo del exterior puede conectar con nuestro interior, debemos poner en nuestras puertas de acceso, jueces y policías. Entonces, bueno, vamos a empezar por los ojos. Los ojos, ustedes saben que tienen unos párpados. Dicen los sabios, Hashem creó los ojos con párpados para cuando la mala inclinación quiere entrar por lo que está en el exterior del ser humano, los malos rasgos, las malas cualidades que uno ve hacia afuera, quieran entrar hacia adentro de nosotros, es decir, cuando el enemigo quiere entrar a nuestra ciudad, a cada uno de nosotros, entonces Hashem nos creó con párpados, y estos párpados sirven para cerrar esas puertas y dejar de mirar lo externo, y no traer con eso, o no potenciar con eso nuestra mala inclinación, cuando prestamos atención a las cosas que en verdad son negativas, son muy malas y que las podemos ver hacia afuera. En ese sentido, nuestros ojos también son puertas que deben tener jueces y policías, y por eso Hashem nos proveyó de los párpados. Los párpados son los que mantienen el orden dentro de nuestro ser, al dejar de mirar, por así decirlo, cosas que no aprovechan, como lujuria, como maldad, aprender rasgos malos de otras personas, ver cómo opera la mala inclinación a otras personas. Entonces, nosotros tenemos que frenar un poco lo que ven nuestros ojos, poniéndonos jueces y policías para nosotros mismos, para el beneficio de nosotros mismos.
como dicen los sabios, que en este tiempo muchas personas dejan entrar a través de sus ojos muchas cosas que pueden romper inclusive la paz conyugal. ¿Por qué se dan las infidelidades en este tiempo? Porque todo empieza muchas veces por los ojos. Lo que ven los ojos, lo que desean los ojos, lo que se ve en el internet, lo que podemos estar viendo a solas por el internet. Cuando no protegemos nosotros nuestra vista interna, entonces quiere decir que nuestra ciudad está desprotegida de jueces y policías, porque la maldad está entrando, la mala inclinación va a potenciarse con todos los actos de maldad que estamos percibiendo y prestando atención. Para eso tenemos los párpados, para poder poner jueces y policías que mantengan el orden en nuestro ser interior y en su momento dejar de ver u observar cualquiera de esas manifestaciones que nos pueden, por así como dicen algunos, nos pueden contaminar. Entonces, ahí vemos que los sabios ven en los párpados una especie de jueces y policías. El oído es una área muy importante que también conecta nuestro ser interior al exterior y nosotros debemos cuidarlo. No es que estemos todo el tiempo tratando de no escuchar las cosas, sino prestar atención a qué es lo que estamos escuchando. Por así decir, si es que alguien está muy vinculado a los chismes, entonces en realidad ha dejado entrar a través de las puertas del oído a su ser interior, a su ciudad, cosas que más adelante lo van a destruir. Recuerden que la Shon Hara no es solamente el que habla cosas contra su prójimo, sino también la Shon Hara es permitirse escuchar esas conversaciones que tratan de otra persona. Eso también está mal. Por consiguiente, nosotros también debemos regular nuestra forma de actuar en cómo escuchamos, qué es lo que escuchamos. Así como no es bueno mirar cualquier cosa, también no es bueno escuchar cualquier cosa. Hay que ponernos límites, hay que ponernos jueces y policías. Y bueno, la boca, los jajamín dicen que la boca tiene unos labios y unos dientes que también pueden protegernos a nosotros de la transgresión. Una persona que habla mucho, dice uno de los proverbios, en las muchas palabras se encuentra el pecado. Una persona que habla mucho y no refrena adecuadamente su comunicación con las demás personas y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, con seguridad que en algún momento, en algún instante, esa persona va a transgredir. Y bueno, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que hablamos. Jajamín dicen que los labios deberían utilizarse para el estudio de la Torá, para alimentarnos, para fortalecer a otras personas que están entristecidas o deprimidas y para expresar ideas. Pero en ningún momento la boca debe utilizarse para comer alimentos prohibidos. La boca debe utilizarse para hacer la Shon Hara, hablar contra el prójimo. No, sino todo lo contrario. Jacob, el libro de Jacob, Jacob el hermano de Yehoshua, el popular libro de Santiago dentro de lo que denominó Roma, ahí encontramos uno de los secretos más bonitos, interesantes, para que una persona se pueda dar cuenta de lo que representa la lengua que está dentro del órgano de la boca. La lengua, dice Jacob, aunque es el elemento o el músculo más pequeño del cuerpo, se jacta de inflamar la rueda de la creación. ¿Cómo es eso de que se jacta de inflamar la rueda de la creación?
porque utiliza esa persona o alguna persona utiliza sus labios solamente para el chisme o la iniquidad. Entonces, cuando alguien expresa un juicio de valor sobre otra persona que no conoce, que no ha visto que haya hecho tal cosa, que no sabe si la hizo o no, entonces esta persona en realidad no está calificada para poder juzgar o para poder emitir un criterio. Si una persona que no tiene los elementos seguros para llegar a determinar si algo es verdad o mentira, en realidad no debería refrenar su lengua, porque puede traer complicaciones al interior vamos a decir, de una comunidad, e inclusive puede destruir la comunidad, y simplemente por el hecho de que una persona no sabe ponerle jueces y policías, shoptin y shotrim, a su forma de expresarse, a su forma de hablar. Y ustedes se habrán podido dar cuenta y habrán podido notar que en esta generación muchas personas hablan sabiendo que están equivocadas, pero por el hecho de no aparentar estar equivocadas, hablan cualquier argumento y sabemos que está mal. Entonces, antes de hablar algo que no es verdad, algo que es mentira, algo que no es sincero, mejor hagamos lo que nos recomienda Jacob, el hermano de Yehoshua. Esforcémonos por refrenar nuestra lengua. Esforcémonos por no contaminar de raíz de amargura a otras personas a través de nuestras lenguas, de nuestra forma de hablar. Bueno, todo esto lo van a analizar a profundidad los sabios y van a decir entonces el ser humano es similar a una ciudad, y así como una ciudad tiene puertas y debe colocar policías y jueces en las puertas, así también el ser humano tiene puertas, oídos, ojos, boca, las fosas nasales, todos tienen puertas, y entonces también tienen que poner cuidadores, celadores, alguien que cuide lo que representa, vamos a decir así, la paz interior. Que no hayan cosas externas que vengan a potenciar la mala inclinación. Bien, entonces cada uno de nosotros por nuestro bien debemos ponernos puertas y policías. Perdón, jueces y policías en cada una de nuestras puertas. Nuestros ojos, oídos, nuestra boca, decíamos los labios pueden ser, otros dicen son los dientes, por la forma en cómo a veces ingerimos los alimentos, pero tienen que ser elementos que nos guarden hacia el interior el aspecto de la kedushá o de potenciar la buena inclinación a nuestro ser interior. Muy bien, eso es lo que podríamos decir nosotros con relación a este pasaje número 1, que se extiende obviamente hasta el verso 20. Fíjense aquí cuando dice, no plantarás para ti aserá o asherá, ni ningún árbol cerca del altar de Hashem, tu Elohim, el cual, o sea, cuando dice aquí, el cual te harás, significa al altar, o sea, se sabe que te vas a hacer un altar para Hashem, tu Elohim, pero no plantarás por ti o para que te vaya bien, no vas a plantar Asherá, ni ningún árbol. Asherá, fíjense, hay una similitud con muchas culturas latinoamericanas. Asherá eran árboles que se plantaban junto a los altares idolátricos, a los altares paganos, y a veces tenían esfinges y a veces simplemente el árbol era dorado. A eso se refiere Asherá, o Acera, como nosotros lo conocemos. Pero este término, más que una deidad, implica el de plantar árboles idolátricos. No se puede plantar árboles idolátricos cerca del lugar donde va a estar el altar de Hashem. Está prohibido. Es decir, no se puede plantar un árbol idolátrico cerca del Beit HaMikdash o en los patios del Beit HaMikdash. No se puede. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Israel se está formando, ellos vienen hace 40 años saliendo de Misraim,
la cuna de la idolatría, la cuna del ocultismo, la cuna de la lujuria, tal vez ellos se vean impulsados a mantener esas prácticas. Por lo tanto, el Eterno lo prohíbe radicalmente y dice, no vas a plantar árboles de idolatría cerca del altar, que vas a preparar para Hashem. Bueno, el rabí David Pinto Hananía hace una explicación muy bonita, pero primero vamos a escuchar nosotros o vamos a leer lo que dice aquí Rashi. Fíjense lo que dice Rashi. No plantarás para ti será, dice, esta amonestación es para hacer que alguien sea posible de castigo desde el momento de plantarla, y aunque no la adore, transgrede una prohibición para plantarla. No plantarás ningún árbol cerca del altar de Hashem tu Elohim. Esta es una prohibición dirigida a alguien que planta un árbol o construye una casa en el monte del templo, pero es una casa de idolatría. Eso es lo que prohíbe el Eterno. Esta es la perspectiva que tiene Rashi. Ahora, el rabí David Hananía Pinto, y creo que eso sí lo tengo, vamos a tratar de ubicarlo, permítanme un momento, por favor. Un momentito, creo que lo tengo ese comentario. Okay. Ok. Espero que se vea. Espero que se vea. Quisiera que prestemos atención a este comentario que hace Rabí David Hananía Pinto. Permítame un momento. Ok. Bueno, aquí dice, fíjense, en el texto normal, este es el folleto que mandamos cada semana. En el texto normal, lo voy a agrandar un poquito más. En el texto normal dice, todos somos discípulos de Abraham, habla del pueblo de Israel. Y con relación a este pasaje dice lo siguiente, está escrito, no plantarás para vosotros un árbol de Asherá idolátrico, ni ningún árbol cerca del altar del Eterno, tu Elohim, que harás por ti o para ti. Es decir, y no erigirás para vosotros una columna que el Eterno, tu Elohim, odia. No sacrificarás, esto ya está en el capítulo 17, que dentro de unos momentos lo vamos a leer, no sacrificarás para el Eterno, tu Elohim, un buey o un cordero en el que hubiere una mácula, cualquier cosa mala, porque es una abominación para el Eterno, tu Elohim. Entonces todo esto está escrito en el pasaje que estamos nosotros analizando. Fíjense lo que va a decir David Pinto Hananía. Dice, hay un montón de cosas que son difíciles de entender en la parashá de esta semana, que comienza con el nombramiento de jueces y funcionarios para juzgar al pueblo de acuerdo con los principios de la Torá y la justicia. En primer lugar, dice, ¿cuál es la expresión no plantaréis para vosotros una aserá? Y esta expresión la hace después de decir, jueces y oficiales o policías pondréis en todas vuestras puertas. O sea, digamos, ¿qué relación hay entre no plantarás para vosotros árboles de acera o con jueces y policías pondréis en vuestras puertas? O sea, ¿qué relación hay? Es lo que va a explicarnos David Hananía Pinto. Dice, además hay otro problema. ¿Cómo podría alguien pensar que un judío quisiera plantar un árbol de Asherá, un árbol idolátrico, al lado del altar? ¿Cómo se le puede ocurrir eso a un judío? Esto es imposible, dice. Porque quien quiera plantar
Uno lo hace solo con fines idolátricos, es decir, que no cree en el altar. Por lo tanto, tal persona plantará su asherá en otro lugar y no cerca del altar. Es decir, es obvio, aquí David Pinto dice, ¿cómo puede ser que a un judío se le ocurra plantar un árbol idolátrico justamente donde está el altar? No, no tiene sentido. Y si alguien lo quiere hacer, obviamente lo va a hacer lejos del altar. Bueno, también necesitamos explicar qué hace esta expresión, no sacrificarás a Hashem tu Elohim un buey o una abeja con un defecto. Y esto está junto con la misma de nombrar jueces y oficiales. ¿Por qué? Eso es lo que pregunta Rabí David Pinto Hananía. Veamos lo que él va a ir expresando. Dice, podemos explicar que todo este pasaje, de acuerdo con las enseñanzas de la ética judía, es decir, el Musar, el pasaje anterior se refiere solo a una persona que se enorgullece. Entonces aquí ya vamos entendiendo. Todo lo que se dijo aquí representa a una persona que es orgullosa. Porque los sabios han dicho, mejor es la maldición de Ahías, el silonita, que pronunció sobre Israel las bendiciones con las del impío Bilam, que también bendijo a Israel. Ahora dice aquí, Ahías el silonita los maldijo comparándolos con la caña. Él dijo a Israel, porque Hashem herirá a Israel como se agita una caña en el agua. La caña crece junto al agua. De su tronco brotan nuevos retoños, sus raíces son muchas, y aunque vienen todos los vientos del mundo y soplan contra ella, no pueden moverla de su lugar porque se mece con los vientos. Y la caña reanuda su posición vertical tan pronto como se hayan detenido. Sin embargo, el malvado Bilam los bendijo comparándolos con el cedro, como está dicho. Fíjense, dice acá, como cedro junto al agua, y eso es lo que dice Bilam, y la explicación de Tanit 20a es que el cedro no crece junto al agua, su tronco no da retoños nuevos, sus raíces no son muchas, y aunque todos los vientos del mundo soplan contra él, no pueden moverlo de su lugar. Sin embargo, si el viento del sur sopla contra él, lo desarraiga y lo derriba. Tanaí 20a. Entonces, la maldición de Ahías, el silonita, fue compararlo con una caña, y de Bilam, el malvado, fue compararlo con un cedro. La pregunta es, ¿por qué bendijo Bilam comparándolos con un cedro, mientras que Ahías el silonita los comparó con una caña? Ambos hombres hablaron de acuerdo a su propia naturaleza. Nuestros sabios han dicho, quien posea la siguiente característica está entre los discípulos de Abraham, nuestro padre. Y quien posea las tres características opuestas está entre los discípulos del malvado Bilam. Los discípulos de nuestro padre Abraham poseen un buen ojo, no hay envidia, un espíritu humilde y un alma tranquila. Los discípulos del malvado Bilam tienen un mal de ojo, envidia, orgullo y un alma codiciosa. Pirkei Avot 5:19. Ahías el silonita habló de acuerdo con su naturaleza, un espíritu humilde y un alma mansa como la caña, mientras que el malvado Bilam habló de acuerdo con su naturaleza, un espíritu arrogante, soberbia y orgullo, y un alma codiciosa, un alma tan insaciable como un cedro. Sin embargo, el pronunciamiento del primero se cumplió, mientras que el del segundo no. Está en la naturaleza de los judíos doblarse como un junco y no enorgullecerse como un cedro. Por eso está escrito, no plantaréis para vosotros asherá de ningún árbol. Esto parece una expresión redundante, porque el término asherá implica un árbol. Entonces, ¿por qué usar el término árbol y asherá juntos? Esto nos enseña que quien se enorgullece y se vuelve duro como un árbol, es decir, orgulloso, la Escritura lo considera que ha plantado un árbol de idolatría cerca del altar para rechazar al Eterno. Y este es el concepto del orgulloso. Alguien que no se somete a la voluntad de Hashem.
Por lo tanto, el que practica el orgullo, la altivez, es como un idólatra. Entonces, como han dicho nuestros sabios, cada hombre en quien mora el orgullo, el santo bendito sea él, declara, yo y él no podemos habitar en el mundo a la vez. Sotá 5a. Así que, hermano, fíjense que es muy complicado ser orgulloso. Es muy complicado. Y el Eterno dice que si no corregimos eso, no puede habitar. Los dos no pueden habitar. ¿Y a qué creen? Si los dos no pueden habitar, ¿quién cree que va a perdurar? Obviamente el Eterno. El orgulloso no. Aquí dice, también se enseña que si uno camina con un porte rígido, aunque sea por 4 codos, es como si empujara los talones de la Shekinah. Es como si empujara contra los talones de la Shekinah. Los sabios añaden, todo aquel que es orgulloso de corazón es una abominación para Hashem. Es como si hubiera erigido un altar idólatra. Eso dicen los sabios. Sigue el rabí David Pinto Hananía y dice, el versículo usa la expresión cerca del altar de Hashem tu Elohim, lo que indica que incluso si una persona que estudia mucha Torah, escuche bien esto hermano, una persona que estudia mucha Torah y practica misbot, Hashem no querrá tener nada que ver con él si él se vuelve orgulloso. Por lo tanto leemos, no sacrificarás a Hashem tu Elohim un buey o una oveja con un defecto, cualquier cosa mala, porque eso es una abominación a Hashem tu Elohim. Entonces la explicación es, aunque una persona pueda convertirse en un buey con respecto a llevar el yugo de la Torá, como lo han dicho los sabios, ¿cuál es el significado del pasaje? Enviar al buey y al asno a vagar libremente, Isaías 32:20, y responden el Talmud. Para estudiar las palabras de Torah uno debe cultivar en sí mismo el hábito del buey para llevar el yugo y el hábito del asno para llevar la carga. Si se enorgullece, seguirá siendo una abominación para Hashem. El pasaje dice explícitamente una abominación para Hashem. Y también leemos, todo corazón altivo es una abominación para Hashem. Esto está en Proverbios, Mishlei 16:5. En ambos casos el problema es el orgullo. El problema es el orgullo. Porque Hashem aborrece a todos los que se enorgullecen. Entonces, ¿cómo sabemos que el pasaje habla de los orgullosos? El verso dice, con un defecto. Y los sabios declaran, ¿cuál es el significado del verso? ¿Por qué saltáis, oh montañas de picos majestuosos? Una voz celestial se adelantó y les dijo, ¿por qué queréis litigar con el Sinaí? Estáis todos llenos de defectos en comparación con el Sinaí. Aquí está escrito de picos majestuosos y en otros lugares está escrito de un jorobado o un enano. Y dice, Rabbi Ashi observó a partir que de aquí aprende que si un hombre es orgulloso, se constituye en un defecto en él. ¿Por qué traen esto los sabios del Talmud? Porque recordemos que la Torah no se entregó en ninguna montaña alta. Había montañas más altas que el Sinaí. El Sinaí era la más baja de todas. Pero sin embargo, eso nos enseña que para recibir la Torah uno no debe ser altivo ni orgulloso. Debe ser humilde como el Sinaí. Es por eso que traen este aspecto los sabios. Veamos ahora, ¿qué más dice el rabí? Al comienzo de la parashá de esta semana leemos, jueces y oficiales nombraréis en todas vuestras puertas. Y sabemos que lo que está escrito en nuestros libros sagrados, a saber que las puertas mencionadas aquí son los del cuerpo, los ojos, la boca y los oídos. Una persona siempre debe protegerlos del pecado y controlarlos con su buena inclinación. Así como una persona puede pecar con los ojos de la boca y los oídos, debe usarlos para cumplir misbot. El Midrash nos dice, el rey David dijo, soberano del universo, todos los días solía planear y decidir que iría a un lugar en particular o a una vivienda en particular, pero mis pies siempre me llevan a la sinagoga, es decir, a la casa de estudio y a las casas de estudio. Por esto está escrito, volví mis pies a tus mandamientos. Esto está en Teilín 119:59, en Baikra Rabá
35.1. Por eso es que se menciona a un jorobado con respecto a la prohibición de erigir para ustedes un pilar que Hashem tu Elohim odia. Esto nos enseña que así como una columna no se dobla ante el viento, una persona orgullosa no cede ante nadie. Y como es orgullosa, es abominable para Hashem. Y esto es lo que significa: no plantarás para vosotros un árbol de Asherá, un árbol idolátrico, ningún árbol cerca del altar del Eterno, tu Elohim, que harás para ti. Muy bien, hasta aquí nuestro rabí David Pinto Hananía. Como verán, entonces la expresión, permítanme un momento, vamos a volver al Eastword. Entonces, no plantarás para ti ningún árbol, o sea, no plantarás para ti Asherá, ni ningún árbol cerca del altar tu Elohim, el cual tienes que hacer, ni levantarás una columna que Hashem tu Elohim aborrece. Esto está relacionado con el orgullo. Está relacionado con el orgullo. ¿Por qué? Porque el contexto no tiene sentido. ¿A quién se le va a ocurrir plantar Asherá, un árbol idolátrico, cerca del altar de Hashem? A nadie. Entonces, por eso tenemos que indagar en los sabios para encontrar respuestas a las cuestiones que hacía el rabino. Y el rabino nos muestra que en realidad lo que se está hablando aquí es con relación al orgullo. Es abominación. Y una persona que estudia Torah, que hace misbot, pero que es orgulloso, que no se dobla, que no quiere recibir consejo, empuja los talones de la Shejinah, es decir, la Shejinah corre delante de él, se aparta. Hashem lo aborrece. Por consiguiente, hermano, el orgullo, es muy bonita esta parashá, porque aparentemente habla de cosas externas, pero es algo muy interesante, habla de cosas muy internas, muy internas, muy especiales. Muy bien, hasta aquí el capítulo 16. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere dar alguna opinión. ¿Qué le pareció la opinión de Rashi? ¿Qué le pareció la opinión del rabino David Hananía? ¿O qué comentario ustedes podrían hacer? Es interesante, hermano, que ustedes no esperen a estudiar o a leer recién el texto de la Torá el día de hoy o el día jueves. Ustedes tienen que estar estudiando, por ejemplo, termina el Shabbat, ya empezamos con la otra parashá. Después de la Havdalah, usted ya puede empezar a estudiar parashá Shoftim, el primer día, el segundo día, el tercer día. Así llegamos a este día, todos habiendo leído un poco y habiendo escuchado comentarios, e inclusive habiendo recibido algo del Eterno en forma personal y compartirlas en los momentos de estudio. Sería muy importante, sería muy bonito que eso suceda, pero a lo que me voy es que es muy importante que ustedes también estudien. Y si ustedes se han podido dar cuenta, si ustedes le preguntan al hermano William, no entiendo este pasaje de Devarim capítulo 16, el verso 21, ¿me lo podría explicar? Y la verdad es que el hermano William no se los puede explicar. No se los podría explicar. ¿Y qué hago yo para entender las cosas que es difíciles de comprender en la Torá? Voy a buscar en la sabiduría del pueblo de Israel, en los sabios, lo que ellos explican. Y así ya puedo comprender, y si alguien ya me pregunta, le puedo decir al rabino tanto, o los sabios dicen, con relación a esto, y así ya todos entendemos, así todos aprendemos. ¿Ya? Entonces es una manera interesante que nosotros podamos conectarnos con Hashem a través de la sabiduría de los sabios. Pero sigue la pregunta pendiente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de este capítulo 16? De Devarim? El que quiera estos comentarios para su Eastword, al final me avisa ya. A ver, quisiera consultar aquí ya que estamos todos. Todos los que estamos en la sala tenemos computadora. ¿Todos tenemos computadora?
¿quiénes tienen computadora para que les facilitemos estos materiales del eWord? El eWord es una herramienta muy bonita. El eWord tiene un montón de Biblias, quiero que lo vean. Fíjense, cuando yo me voy a Biblias, todas estas versiones son de las Biblias. Sí, nuestro hermano el More Joseph sí tiene. Creo que el hermano Eduardo también tiene el eWord. Les puedo pasar este eWord que tengo para que ustedes tengan todas estas versiones. Me la pasaron, alguien pagó para tener todo esto. Quisiera que eso se entienda muy bien. Alguien pagó para tener todas estas versiones y él me las pasó. Y obviamente, como él me las pasó, bueno, no quiero aprovechar yo de pasarla. Solamente sería para nuestra sala de estudio, sería para nosotros, los que estamos aquí en la sala. Porque a la verdad esto tiene un costo. Y como tiene un costo, a veces queremos nosotros pasársela a todo el mundo, que todo el mundo lo tenga, pero yo no tengo la autorización para pasarlos a todo el mundo. Yo puedo pasárselos a ustedes y ustedes lo instalan en su PC y así todos tendríamos estas versiones. Son bastantes. Hay hebreas, hay con Strong, hay comentarios y se los podría pasar. Son bastantes versiones. Hay versiones que tienen nombres restaurados o la fonética de los nombres en hebreo. Y hay versiones que, como la Reina Valera, Dios habla hoy, y otras versiones populares que ustedes también pueden utilizar. No hay una, si alguien me dice, hermano, porque todo el mundo pregunta, ¿no, hermano, cuál es la versión de las escrituras? ¿Cuál es la versión de las escrituras más apropiada, la más exacta, la que no tiene errores? Y siempre le respondo, ninguna. No hay una versión que uno pueda decir, esta es perfecta, esta traducción es perfecta. No, las versiones que no tienen defectos son las que vienen en el idioma original, sin alteraciones, sin modificaciones. Para eso tendríamos que aprender en primera instancia el hebreo, para entender el Tanakh, y para entender el Keter, el griego. Y de ahí vienen versiones, no traducciones, versiones, porque si fueran traducciones no habría problema de entendimiento, pero como vemos que cada quien interpreta como quiere, son versiones, no traducciones. No son fieles al texto, sino fieles a su, vamos a decir, a su adoctrinamiento. Entonces no hay una versión que alguien diga, esta es perfecta. Lo que sí cada uno puede decir, a mí me gusta esta versión, porque en esta versión hay explicaciones y puedo entender de mejor manera. Pero si alguien me dice, ¿cuál es la versión a que usted me aconseja, la perfecta, la que no tiene errores? Pues ninguna, todas tienen errores. Unas muy exageradas, otras no. Vuelvo a reiterar, para que nosotros estudiemos sin errores deberíamos irnos a los originales. Queremos estudiar la Torá, vámonos al hebreo, estudiar el hebreo. Pero no estamos mucho en esas condiciones. Entonces no hay una versión, vamos a decir así, que se diga perfecta. Para eso el eWord nos sirve, porque en el eWord nosotros podemos comparar muchas versiones. Por ejemplo, fíjense, yo tengo aquí la Torá de 1999. Yo selecciono este pasaje y la quiero ver en la Biblia de las Américas. Voy aquí, ya tengo la versión de la Biblia de las Américas. Quiero ver qué dice la Reina Valera. Aquí tengo el texto de la Reina Valera. ¿Cuál de estas tres es la verdadera, la correcta? ¿Cuál es? Ninguna. Todas son versiones. Y todas tienen un carácter de interpretación del que realizó la traducción. ¿Ya? La única manera de conectarnos con la fidelidad del texto es aprendiendo los idiomas del texto. Y hasta que eso acontezca, todo el eWord nos sirve para comparar versiones y poder llegar a determinar de mejor manera un sentido, vamos a decir así, lógico y coherente, entendiendo de que el Eterno no es dos ni tres, de que el Mesías no es el Todopoderoso, empezando por ahí. Cuando veamos esos términos alineados a esas ideas, ya vamos por buen camino, pero
siempre vamos a encontrar algunas adiciones, algunas explicaciones adicionales, pero el eWord comparando versiones es muy bueno. Por eso quisiera facilitarle todo este compendio de versiones para los que tienen computadora. Quisiera saber quiénes tienen computadora. Mientras me dicen quiénes tienen computadora, nuestro hermano Edivardo quiere decir algo. Adelante, estimado hermano. ¿Quería decir algo? Bueno, creo que no. Muy bien, sirve, se puede instalar en la laptop, se puede. Lo que sé que hay una versión para celular, pero no la tengo. Entonces, lo que vamos a hacer, yo voy a necesitar que me escriban correos electrónicos, porque no es pesadito el archivo y creo que no lo puedo mandar por el grupo de WhatsApp. No hay problema, todo bien. Entonces yo se lo puedo pasar vía correo. ¿Ya? De todas maneras, igual le voy a comunicar a la persona que me facilitó este material, le voy a comentar que estamos haciendo esto para el estudio de la Torá. Ya, porque no, autorización no tengo para compartirlo abiertamente. Si yo lo pongo en el WhatsApp, cualquier hermano va a empezar a mandar a otros grupos y otras personas y todo. Está bien, eso estaría bien, pero yo no tengo la autorización. Entonces yo lo voy a mandar vía correo para el que lo necesite y que lo puedan instalar en su PC. Es fácil de instalar, es darle a correr nomás un archivo, instalar un archivo y se instala por sí solo. Bien, entonces lo voy a mandar a los correos que ustedes me pidan. Tengo uno ya, Edivardo Guerra, muy bien. Si me pueden escribir sus correos, por favor, así yo se los envío y ustedes lo pueden instalar en cualquier PC. En cualquier PC. Por ejemplo, voy a proyectar la pantalla de mi computadora. Fíjense, yo lo tengo aquí. El eWord voy a minimizar. Y lo tengo, si se puede ver mi pantalla, ¿dónde está el eWord? Claro, algunos ya, aquí está, yo lo tengo en el eWord. Ustedes lo van a tener con este icono, le dan doble clic y se activa todas las versiones de la Biblia que ustedes ven aquí en pantalla. Este, por ejemplo, es muy bueno para los que quieren buscar concordancia hebrea, los que están estudiando griego o hebreo. Aquí también, en la Reina Valera, la nueva versión internacional. Tenemos solamente el Keter del Código Real de Dan Ben Abraham. Tenemos la Vulgata, el término latino de la Torá. Tenemos la versión Reina Valera 1909. Tenemos la King James en inglés, la versión K2 de la Kunza. Creo que también tenemos la de la BIM no la estoy viendo, versión israelita nazarena, que es del Moré Joseph Aroni. No la encuentro, pero está por ahí. Así que se los puedo facilitar. Para que ustedes lo puedan tener. Les vuelvo a reiterar, esto le costó a un hermano, el hermano lo compartió, y bueno, yo lo puedo compartir, pero no es para todo el mundo, es solamente para los que quieren estudiar Torah. Los que quieran hacer artículos, los que quieran hacer estudios, les va a servir. A mí me está sirviendo mucho. ¿Ya? Es para eso, para los que tengan interés en profundizar en estudios, en análisis. Muy bien, aquí estamos los correos. Muy bien, voy a enviar ahí 3 correos. Si los demás pueden escribir su correo, se los envío
y así ustedes descargan en su PC y lo instalan y se ponen a estudiar. No va a haber excusa para decir es que yo no estudié esa versión. ¿Ya? Ok. Hasta el final de la clase pueden seguir escribiendo sus correos y voy a tratar de enviárselo. Creo que nuestro hermano Edivardo ya se lo envié. Usted no, todavía no lo tiene instalado, estimado Edivardo. Creo que se lo envié, ¿verdad? O todavía no le envié. Bueno. Ok, vamos a continuar. Vamos a volver entonces. Vamos a volver al eWord. Vamos a irnos a la Torah. Vamos a irnos al capítulo 17. Mano Edivardo, usted lo estaba leyendo, ¿será que puede dar lectura al capítulo 17? Ok, bueno, lo voy a leer yo entonces, no hay problema. Dice Devarim 17:1. No sacrificarás para el Eterno tu Elohim un buey o un cordero en el que hubiere una mácula, cualquier cosa mala, porque es abominación para el Eterno tu Elohim. Si se hallar entre vosotros en una de las ciudades que te da el Eterno, tu Elohim, un hombre o una mujer que cometiese lo que es malo a los ojos de Hashem, tu Elohim, para violar su pacto, y él va y sirve a dioses de otros y se postra ante ellos, o ante el sol o la luna, o cualquiera de las huestes del cielo que no he ordenado, y se te dijere y oyeres, entonces investigarás bien, y he aquí que es cierto el testimonio, es correcto, esa abominación se hizo en Israel, entonces separarás a ese hombre o a esa mujer que hizo esta maldad a tus ciudades. El hombre o la mujer, y los apedrearás para que mueran. Pero por el testimonio de 2 o 3 testigos será muerta la persona condenada. No será muerta por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos será primera sobre él para matarlo y luego la mano de todo el pueblo. Y destruirás el mal de en medio de ti. Si un asunto de justicia te es oculto, entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, entre afección y afección, asuntos de disputas en tus ciudades, te levantarás y subirás al lugar que ha de elegir Hashem tu Elohim. Vendrás a los sacerdotes, los levitas, y al juez que estuviere en esos días, e inquirirás en ellos, y dirán la palabra de juicio. Actuarás según la palabra que te digan desde el lugar que ha de elegir Hashem, y serás precavido de hacer todo de acuerdo con lo que te enseñaren. Según la enseñanza que te enseñaren y de acuerdo con el juicio que te dijeren, así harás. No te desviarás de la palabra que te dirán, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y el hombre que actuare con premeditación sin escuchar al sacerdote, que está para servir al Eterno, tu Elohim, ni al juez, ese hombre morirá y destruirás el mal de Israel. El pueblo entero escuchará y temerá, y no actuarán con premeditación otra vez. Cuando vengas a la tierra que Hashem tu Elohim y la poseas, y te establezcas en ella y dijeres, pondré por encima de mí un rey como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás encima de ti un rey al que ha de elegir Hashem,
tu Elohim. De entre tus hermanos pondrás un rey sobre ti. No puedes poner sobre ti un extranjero y alguien que no es tu hermano. Solo que no poseerá muchos caballos para que no haga regresar al pueblo a Egipto a fin de incrementar los caballos. Pues el Eterno te dijo, ya no volverás a regresar por este camino. Y no tendrás muchas mujeres para que no se descarríe su corazón y no se incrementará grandemente el oro y la plata para sí mismo. Ocurrirá que cuando se siente en el trono de su reinado, escribirá para sí mismo 2 copias de esta Torá en un libro, de ante los sacerdotes y los levitas. Y dice, estará junto a él y él leerá de él todos los días de su vida, para que aprenda a temerle al Eterno, su Elohim, y a observar todas las palabras de esta Torá y estos decretos para realizarlo, para que su corazón no se vuelva arrogante por sobre sus hermanos y no se desvíe del precepto ni a la derecha ni a la izquierda, para que prolongue sus años sobre su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. Hasta aquí el capítulo 17. Muy bien, interesante. Ok, no hay problema, estimado Ibardo. Si es que nos escucha, estaría bien. Si no puede hablar, no hay problema. Ok. Bien, entonces, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? No sacrificarás para el Eterno tu Elohim un buey o un cordero en el que hubiese una mácula, cualquier cosa mala, porque es una abominación para Hashem tu Elohim. Y esto ya lo hablamos de una persona que estudia Torah, practica misbot, y a pesar de que practica Torah, estudia Torah y practica misbot, es arrogante y es altivo. Es decir, que esa persona tiene un defecto. Y es como que si se ofreciere un corbán, un acercamiento, una ofrenda a Hashem, en el sentido de que no podemos presentarnos con orgullo a Hashem. Estaríamos con un defecto. Tenemos que tratar de presentarnos a Hashem siempre en humildad. Bien. El verso, bueno, esto ya lo vimos antes, ¿no? El verso 2 dice, si se hallara entre vosotros en una de las ciudades que te da el Eterno, tu Elohim, un hombre o una mujer que cometiese lo que es malo a los ojos de Hashem, tu Elohim, para violar su pacto, y él va y sirve a deidades de otros y se postra ante ellos o ante el sol o la luna o cualquiera de las huestes del cielo que no he ordenado, y si te dijere y oyeres, entonces investigarás bien, y aquí que es cierto el testimonio es correcto, esa abominación se hizo en Israel, entonces separarás a ese hombre o a esa mujer que hizo tal maldad en tus ciudades, o el hombre o la mujer, y lo apedrearás para que muera. Entonces aquí sentencia primero el Eterno, no puede haber idolatría. Escuche bien, hermanos, no puede haber idolatría entre la comunidad de Israel. No puede haber idolatría. Está prohibido. En ese entonces la idolatría podía ser física, ¿no? La idolatría podía ser física. Pero Jajamín, los sabios de la actualidad dicen lo siguiente. La mala inclinación es muy sutil. En ese entonces, la mala inclinación impulsaba al Bene Israel, al hijo de Israel, a postrarse ante ídolos hechos de mano, de madera, de piedra, ¿no? Los impulsaba, es decir, cuando la mala inclinación se potenciaba, los doblegaba, y las personas judías yendo de Shabbat en Shabbat al templo, a participar del templo, cometía idolatría en ese tiempo. La idolatría era muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, la idolatría en el tiempo presente tal vez no tiene nada que ver mucho con, hablamos de entre nosotros, ¿no? De los que estudiamos Torah, no tiene que ver mucho con relación al aspecto físico,
Pero la mala inclinación es muy sutil. Y bueno, ustedes saben, hermanos, saben que estamos en el mes de Lul. El mes de Lul es el sexto mes. El sexto mes nos prepara para las fiestas del séptimo mes. Cuando empecemos el séptimo mes, el mes de Tirri, empezamos con una santa convocación, una convocación solemne. Yom Teruah. ¿Qué hacemos nosotros a lo largo del mes de Lul? ¿Qué debemos hacer? Ser motivados a la teshuvá, ser motivados a la plegaria, a buscar el perdón, a pedir perdón. Pero muchas veces las personas no le van a dar el tiempo a la selijot. Hermano, ¿qué son las selijot? Bueno, las selijot es como un sidur de plegarias que nos conducen a pedirle perdón al Eterno en muchas áreas. No es que el hecho de leer la selijot completamente va a producir en mi interior teshuvá. Obviamente yo las tengo que decir con intención. Yo tengo que buscar el perdón del Eterno de las transgresiones que yo cometí con él. Y la selijot, como les decía, es como un sidur de oraciones que se las tiene que realizar en un determinado tiempo. Lo ideal es hacerlo en un determinado tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal? Es durante la medianoche judía y antes de la salida del sol, o antes de la salida del alba. Es decir, que uno debería madrugar un poco para hacer la selijot. Y las selijot son estas oraciones de perdón que nosotros hacemos durante el mes de Lul, a fin de prepararnos para que cuando llegue Yom Teruah nosotros estemos perdonados y sin cargos. Porque ustedes saben que en el mes de Tisri, el primero de Tisri, Yom Teruah, la tradición del pueblo de Israel dice que todas las almas son juzgadas ante el Eterno. Entonces, en este mes de Lul, nosotros nos apoyamos, nos ayudamos de la Selijot. Aquel que quiera orar al Eterno, pedirle perdón al Eterno sin usar la Selijot, es válido. Es válido. El hacerlo en nuestras propias palabras es muy válido. Pero las Selijot a veces nos ayudan para que nosotros no seamos muy reiterativos con nuestras palabras cuando lo hacemos de forma individual. Y a veces cuando lo hacemos de forma individual ya se nos acabaron las palabras y nuestra plegaria de perdón duró 5 minutos, 3 minutos, ya no hay más que decirle al Eterno. Y las Selijot nos ayudan para que podamos nosotros seguir conduciendo nuestras plegarias buscando el perdón de Hashem. La Selijot, por si acaso, ya la hemos publicado en el grupo. Ustedes la pueden descargar e imprimir si desean, o las pueden descargar y verlas desde el celular si desean. Las pueden descargar o verlas desde la laptop si desean, desde la compu si desean. Lo importante es que nuestro servicio al Eterno, porque es una forma de servir al Eterno, abodá es la palabra de servicio, que se le hace al Eterno, lo que se conoce en en español como adoración. Vamos a adorar al Eterno, decimos. Pero adorar al Eterno proviene de un término griego que significa postrarse ante ídolos. No es esa la idea del término abodá. El término abodá, que se puede entender como servicio, tiene que ver con los servicios que hacía el Cohen dentro del santuario. Como no hay santuario, escuche bien, como no hay santuario, entonces nuestra bodá ya no se va a manifestar en corbanot de animalitos. No podemos andar matando animalitos, porque está prohibido matar animales fuera del templo. Entonces, abodá es con B corta. Está bien como le escribió, pero es con B corta. Entonces, abodá, el servicio, ahora se va a expresar a través de nuestros rezos, de nuestras plegarias y del estudio de la Torá, de los actos de bondad y de los actos de teshuvá. Cuando dice Hitgalú, dice que el Mashiach nos ha hecho reyes y sacerdotes, pues porque no tenemos santuario. De momento no hay santuario.
Entonces nuestras plegarias, nuestra sedaká, nuestras oraciones diarias, las 3 oraciones diarias, el estudio de la Torá, el ayudar a los necesitados, hacer actos de bondad, visitar los hospitales, esa es nuestra bodá, ese es nuestro servicio al Eterno, es lo que entenderíamos como adoración. Cuando Yehoshua le va a decir a la mujer de Samaria, la hora viene y ahora es en que los verdaderos israelitas, en que los verdaderos servidores, la traducción dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es una traducción pobre. Es una traducción pobre, porque en realidad lo que el Mashiach dice que el Eterno busca servidores que lo hagan en espíritu y en verdad. Esto significa de acuerdo a la Torá y a la obediencia de sus mandamientos. Ese es el verdadero servidor de Hashem. Y eso implica que nosotros podamos también elevar nuestras plegarias de Teshuvah, de arrepentimiento, las lijá, el perdón, buscar el perdón. Por eso las selijot no son oraciones para que nosotros nos conectemos con el Padre implorándole el perdón. Pero, como decíamos, la mala inclinación ahora es muy sutil, que nos entretiene en el internet hasta largas horas de la noche, nos entretiene en el internet para consumir toda nuestra energía, y cuando llega el momento de hacer nuestra bodá al Eterno, nuestro servicio al Eterno, de despertarnos desde temprano y pedirle perdón, ¿qué hacemos? No, nos quedamos dormidos. Cuando tenemos que estar en nuestros rezos continuos y diarios, en los turnos que corresponden entre semana o en el día, no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos abocados a las actividades laborales, o porque no dormimos bien, nos desvelamos toda la noche ahí en la computadora, ahí en el celular. Y entonces usted está desplazando el servicio de Hashem por otro servicio. La bodá Hashem por otro servicio. Por consiguiente, lo que usted está haciendo es un acto de idolatría sutil, quitándole el tiempo que le corresponde a Hashem para invertirlo en su propio ego, en su propia vanidad. No, pero es que yo estudio Torah hasta largas horas de la noche. Está bien, excelente, bravo, pero igual tiene que madrugar a levantarse a hacer los rezos. Servir al Eterno no es hacerlo cuando, en el momento que yo quiera, cuando se me ocurra. No, no, no. En el pueblo de Israel y el Eterno es muy disciplinado. Usted no podía ir a presentar un corbán de la mañana a las 11, digamos. No podía ir a presentar un corbán de la mañana a las 10. Tenía un tiempo, tenía un espacio de tiempo. Ese es el espacio sagrado, ese es el espacio de encuentro con Hashem. Entonces usted no puede levantarse a hacer Shaharit, la oración de la madrugada, la primera oración de la mañana, tras que usted se despierte después de las 9 de la mañana. No lo puede hacer. Eso no es servicio. Eso no es servicio. Tampoco es servicio, bueno, lunes lo hago, martes no lo hago, miércoles me olvidé, llegó el viernes, lo vuelvo a hacer. Eso no es servicio. Quiere decir que usted no anda ordenado para con Hashem. Por consiguiente, la idolatría es muy sutil. Y usted emplea su tiempo en muchas cosas, pero le quita el tiempo que le corresponde a Hashem. Y los sabios dicen que ahora, la idolatría viene de otra manera. Cuando nuestro temor no es para con el Eterno. Cuando nuestro temor no es para con el Eterno, entonces con seguridad que hay abodá zará, hay idolatría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de indagar en nuestro interior y ver qué es lo que nos quita tiempo de encuentro con Hashem. Y cuando usted lo descubra, entonces tiene que destruir esos altares. Tiene que destruir eso. Tiene que reencauzarse a la abodá de Hashem. Bueno, volviendo al tema de la parasha, obviamente aquí se habla de idolatría explícita y física. Sin embargo, dice el Eterno que no debe haber idólatra en medio de su pueblo. Por eso es que estamos hablando de la idolatría, que es muy sutil en la actualidad. No debe haber idolatría en medio de su pueblo, y si encuentran a un idólatra en medio de su pueblo, tienen que morir. Luego va a determinar cómo va a ser el procedimiento para determinar si va a morir o no.
Si alguien ve a una persona cometer un acto de idolatría, pero no tiene testigos, aunque sea una verdad, él lo vio, él lo escuchó, él pudo ver con sus ojos la verdad de que esa persona estaba haciendo Abodá Zará, un servicio a la idolatría. Entonces, a pesar de que solamente su testimonio, la persona que es acusada por un testimonio no puede ser juzgada. Es decir, no se le puede imputar la pena de muerte a ese idólatra porque no hay más testigos. Tienen que haber mínimamente 2 testigos o 3 testigos. Cuando esto se da, en la presencia de 2 o 3 testigos, los testigos son los primeros en agarrar la piedra y tirarle a los idólatras. Y luego todo el pueblo tiene que hacer lo mismo. Cuando se juzgue y se llega a la verdad, tiene que ser por medio de 2 o 3 testigos. Un testimonio es como tener una mesa con una sola pata. Se puede caer cualquier rato. 2 ya le pueden dar estabilidad, pero 3 ya lo vuelve estable. Si hay más testigos, mucho mejor. Entonces, no se permite la idolatría cuando hay 2 o 3 testigos. De esa manera funciona la corte judicial y de esa manera se quita la maldad. ¿Ya? Bueno, no nos va a dar tiempo para hablar un poquito más, pero estamos en tiempo de Elul, ¿ya? Tiempo de Elul, y estamos con la Selijot. Les voy a mostrar la Selijot. Permítame un momentito, el que no la tenga igual me dice para que se la pase. Permítame un momento por favor. Ok. Bueno, mandamos un documento como este. Ahí lo pueden ver. Mandamos un documento como este. Ustedes si quieren lo pueden imprimir. Es en la página 14 que empiezan. Todo lo previo son oraciones matutinas y explicaciones. Pero empieza aquí, en la página 14, lo que se recita todas las mañanas del mes de Elul. Y es bastante. Dice, desde el día 2 de Elul hasta Yom Kippur, 40 días aproximadamente, se recitan las Selijot todas las mañanas antes de Shaharit. Los que saben qué es Shaharit, Shaharit es el horario de los rezos de la mañana. Estos rezos de la mañana han reemplazado el Corbán de la mañana. Selijot significa indulgencias o perdón. En ellos suplicamos clemencia y misericordia a través de Vayabor, que son los 13 atributos de benevolencia divina del Eterno. En total, en Kippur recitamos 26 veces el verso Vayabor, 5 en Arbit, 5 en Shaharit, 7 en Musab, 6 en Minjá y 3 en Leilá. Bueno, esto es para los que llevan una vida sinagogal. Nosotros estamos en camino, pero nos falta mucho. Bien, aquí vienen las explicaciones. Y empieza el rezo. Empieza el rezo. Que sea tu voluntad, Elohim, sobre nosotros, conforme nos esperanzamos en ti. Dichosos los moradores de tu casa, todavía te alabarán eternamente. Dichoso el pueblo del Eterno, que Hashem es su Elohim todopoderoso. Y dice aquí, empezamos con el Salmo 145, continúa el medio Kadish, continúa el Ben Adam, es una oración bonita, y estamos viendo todavía las oraciones de la mañana, y empieza. Elohim escucha y perdona, Elohim atiende y haz, no te demores por ti, mi Elohim, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Retórnanos, Elohim, a ti retornaremos. Renueva nuestros días como antes. La tribu de Judá está en aprietos y en sufrimiento, pues hay un león, el enemigo en el bosque. Esperan tu salvación, padres e hijos, los pobres e indigentes. Bueno, como ustedes ven, hay muchas oraciones. Esto se puede hacer en Minyan y también se puede hacer de forma individual. Cuando no hay Minyan, cuando no hay 10 personas que hagan un Minyan. Pero todas estas oraciones iba a llegar un momento en que empezamos nosotros aquí a pronunciar los 13 atributos del Eterno, todopoderoso, piadoso, misericordioso, lento para la ira y de grandes favores y verdadero, y conserva los favores para miles de generaciones, carga y perdona el pecado y el descuido y el error y lo limpia. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas y nos posesionarás, dice, y nos posesionarás. Bueno, aquí llegamos a la tercera súplica adjunta a los 13 atributos. Y bueno, continuamos así. Son oraciones compiladas dentro del pueblo de Israel. Esto nos puede ayudar a poder entender por qué debemos pedir perdón. Pero hay otras personas que no lo sienten hacer con la Selijot, lo pueden hacer con sus propias palabras, tratando de examinarse verdaderamente y pedirle perdón al Eterno. Lo interesante es que cada mañana antes de empezar el día, nosotros estemos limpios, estemos perdonados y nos mantengamos de esa manera en humildad pidiéndole perdón al Eterno todos los días hasta llegar a Yom Kippur, hasta llegar primero a Rosh Hashanah y por supuesto a Yom Kippur. Entonces, el que desee, se lo podemos enviar también. No es una sugerencia, es una guía. ¿Ya? Pero si usted siente hacerlo mejor de manera personal, adelante. Si usted siente sinceridad con el Eterno y le quiere pedir al Eterno, quiere entrar cara a cara con el Eterno, es decir, sabiendo que el Eterno está mirándolo a usted fijamente y usted tiene que hablar para justificarse, hágalo en sus propias palabras. Está muy bien eso. Esta de la Selijot simplemente es una guía y es para mantener dentro del pueblo de Israel una estructura. Lo hace el pueblo de Israel para que no se pierda la tradición de pedirle perdón a Hashem, de que es importante pedirle perdón a Hashem. Entonces, estamos en este tiempo, hermano, hay que levantarse temprano, hay que hacer la Selijot. ¿Por qué nos levantamos temprano antes que todos los demás? Porque a esa hora no hay el sonido de los micros, de los autobuses, del trajín, no están las personas vendiendo, no te están distrayendo, no te estás, por así decir, sumergiendo en la cotidianidad del mundo. Estás a sola con el Creador. El hecho físico de levantarte para pedirle perdón ya es un paso muy importante. Pero no nos podemos conformar con un paso, hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando. Entonces, la Selijot nos ayuda a tener ese contacto con Hashem para que Él nos perdone. Y vuelvo a reiterar, si usted quiere hacerlo en sus propias palabras, si usted fluye en la plegaria, se quebranta y es consciente y le pide perdón y se compromete a cambiar cada día al Eterno y se compromete a, por así decir, a reparar el daño que ha causado con sus familiares, el daño que ha causado en su matrimonio, que ha causado a sus padres, a sus compañeros de trabajo, a los hermanos de la comunidad. O sea, este es el tiempo. Hay que ir a buscar el perdón. Porque si nosotros no perdonamos también a los que nos ofenden, cuando vengan a buscar nuestro perdón, tampoco Hashem nos va a perdonar. Así que este es el tiempo del perdón. Tenemos que llegar a Yom Teruah lo más puros posible. Cuando lleguemos a Yom Teruah, muy probable que el Mashiach o la resurrección de los muertos, dando inicio al mundo por venir, se dé en Yom Teruah. Se va a dar en Yom Teruah por el contexto que vemos nosotros de los Talmidín del Mashiach, de cómo ellos exponen esa parte. Entonces, ese Yom Teruah es el día del juicio. Y la resurrección, estimado hermano, quiero que entiendan muy bien esto. La resurrección
es para los justos. No es para simplemente para las personas buenas, es para los justos. La resurrección es para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que viven de acuerdo a la Torá. Ah, pero yo tengo a mi papá, a mi mamá y ellos no practican la Torá, ellos no viven la Torá, pero son buenas personas. ¿Ellos van a resucitar? Hay dos opiniones. Uno dice, no, ellos no van a resucitar, pero sí van a ser juzgados ante el gran tribunal al final. Y otros dicen, no, sí van a resucitar. Hay esas dos opiniones. Pero en un sentido estricto, la resurrección es para los justos. Por eso dice Tesalonicense, va a decir lo siguiente. Los que mueren en Mashiach resucitarán primero. Ah, en Mashiach. ¿Qué significa morir en Mashiach? Que vivió la Torah como la enseñó el Mashiach. Los justos resucitarán primero. Ya no, la resurrección aparentemente en el contexto de las escrituras del Keter, es decir, de los discípulos del Mashiach, no es para todas las personas buenas, es para los sadim, para los justos. Y un justo es alguien que se esfuerza en la Torah y en las misbot. Así que hermano, no es fácil formar parte del pueblo de Israel. Y algo tan sencillo como madrugar y pedirle perdón al Eterno no le podemos hacer ese servicio, entonces ¿de qué justicia estamos hablando? ¿Qué justicia queremos mostrar? En ese sentido, es interesante que aprovechemos todos estos días. Yo sé que para muchos por primera vez están escuchando esto, no le entienden. Todas las veces que tengamos en este tiempo los compartimientos de la Torah, vamos a ir explicando un poquito más del mes de Lul, de Yom Teruah, y antes de Yom Teruah vamos a explicar Yom Teruah, porque en Yom Teruah nos tenemos que reunir, toda la comunidad se reúne, es santa convocación, es un día temible cuando se toca el shofar, temible. En ese momento se abren los libros y todas las almas que son juzgadas ante el Eterno, los justos son inscritos en el libro de la vida. Y los que no son justos tienen que esperar 10 días más adelante hasta Yom Kippur. Y si en esos 10 días no alcanzaron una plegaria sincera, un arrepentimiento sincero, pues en Yom Kippur se sella el juicio, el veredicto, y bueno, ahí se sabe quién va a vivir un año de bendición, un año dulce, de Torah y Misbot, y quién va a tener un año con limitaciones. Y eso no lo sabemos nosotros, lo sabe el Eterno, pero usted también lo puede llegar a saber, porque usted se va a dar cuenta si trabajó o no trabajó buscando la Teshuvah. Cada uno por sus acciones se va a justificar o por sus acciones tal vez no se va a justificar. Pero algo que sí sabemos, hermano, es que la resurrección es para los justos. Así que tratemos nosotros de estar en ese grupo de personas, esforzándonos para estar en ese grupo de personas. ¿Ya? Madruguemos, aprovechemos todo este tiempo, son 4 semanas. Y podemos nosotros estar en contacto con el Eterno. Y bueno, prepararnos ya para las fiestas del séptimo mes, Yom Teruah, Yom Kippur, y luego los 7 días de Sukkot, donde armamos nuestras cabañas, donde comemos en la Sukkah, compartimos alimentos, estudiamos Torah, danzamos, nos alegramos. Y el último día de Sukkot aún le pedimos perdón al Eterno. Hoshana Hashem, por favor Hashem, sálvanos Hashem. Aún en ese día le pedimos al Señor que nos salve. Así que vienen tiempos muy bonitos, muy bonitos. Y bueno, los alentamos, los animamos a que ustedes se hagan sadikim, estudien Torah, practiquen las misbot, hagan actos de sedacá, teshuvá verdadera. Es por nuestro bien, pero además es un servicio para Hashem. Muy bien, estimados Javerín, Javerot, Ajim. Vamos a quedar en esta parte. Este texto está en el grupo, para los que están en el grupo
lo pueden descargar, lo vamos a reenviar dentro de unos minutos para que los que no lo han descargado lo hagan. Es una guía, no significa que es lo que tenemos que hacer exactamente, pero sí es, la intención nos va a empujar. Lo que está escrito ahí nos va a empujar a poder desarrollar una buena conexión con el Eterno buscando el perdón. Muy bien. Bueno, vamos a quedar en esta parte como les dije. Tengo que enviar, voy a copiar los correos, no hay más correos. No hay más correos, tenemos 3 correos. Muy bien, entonces vamos a copiar estos correos y vamos a enviar el e-word para los que lo necesiten. Muy bien, estimados, el Eterno les bendiga, les guarde. Bueno, vamos a retomar las bendiciones finales. Voy a pedirle, a ver, ¿quién puede? Nuestro hermano Víctor. ¿Usted puede hacer una bendición para despedirnos, por favor? Bien, hermano, gracias. Hashem, poderoso Rey, bendito Dios del universo, te damos gracias por esta reunión que finaliza. Gracias por nuestras vidas, por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu palabra, por todo lo que estamos atravesando, Señor. Aprendizaje, momentos diversos en cada familia, en cada hogar, en cada uno de los hijos de tu pueblo, Señor. Gracias, Dios bendito. Bendice, Señor, a todos los que llevan con mucho esfuerzo y sacrificio esta labor tan importante que es sostener, mantener y sustentar de toda forma la comunidad menorá. Gracias, Dios bendito, por todo, Señor. Ten misericordia de cada vida, de cada una de nuestras familias, de los componentes de tu pueblo, de los que son y los que van a ser muy pronto, Señor. Así también te pedimos, después de toda situación de salud, estamos cerca de una normalidad muy anhelada, no solo por nuestras situaciones particulares o de trabajo, sino anhelada también para que podamos movernos, desplazarnos, viajar y poder sembrar otras comunidades, Señor, en este país del que tú has prodigado mucho, Señor. Gracias, bendito Dios, y te damos, Señor, por esa reunión. Amén. Amén. Muy bien, que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos vemos el día jueves. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, shalom, gracias. Shalom, hermanos.